¿Alguna vez te has preguntado por qué el rosario tiene ese poder inexplicable de calmar tormentas interiores que ninguna palabra humana logra tocar? Hoy vas a descubrir un secreto que Santa Teresa de Ávila guardaba en lo más profundo de su corazón místico, una verdad sobre el rosario de la Reina del Cielo que puede transformar para siempre tu forma de rezar y de sentir la presencia de María Santísima. Soy Rosa María, del canal Senderos de Santa Teresa, donde compartimos las enseñanzas de la doctora de la Iglesia para que tu vida espiritual se llene de luz, consuelo y esperanza verdadera. Escribe en los comentarios Reina del Cielo, ruega por nosotros y deja tu nombre y ciudad para incluirte en nuestras oraciones diarias. Comparte este mensaje con quien necesita el consuelo de María hoy, porque cuando extiendes esta luz a otros corazones, te conviertes en instrumento de la gracia divina. Muchas personas rezan el rosario mecánicamente, repitiendo las palabras sin sentir nada especial, sin experimentar esa transformación interior que los santos prometían. Se preguntan con frustración por qué sus rosarios parecen no llegar al cielo. ¿Por qué después de años de rezarlo diariamente siguen sintiendo el mismo vacío? La misma ansiedad, los mismos miedos que los atormentan en las noches cuando el silencio se vuelve ensordecedor. María Guadalupe de Puebla nos escribió hace unas semanas diciéndonos exactamente esto. En Rosa María, he rezado el rosario todos los días durante 3 años desde que mi esposo murió de cáncer y sigo sintiéndome vacía, sigo sin encontrar paz. ¿Por qué María no me escucha? Y déjame decirte, querida María Guadalupe, y a cada uno de ustedes que ha sentido esto mismo, que tu dolor es real, que tu pregunta es legítima y que Santa Teresa tiene una respuesta que va a cambiar todo lo que creías saber sobre el rosario. Santa Teresa de Ávila vivió en el siglo XVI, en una España convulsionada por reformas religiosas, persecuciones y crisis de fe que sacudían los cimientos de la Iglesia. En medio de ese caos espiritual, Teresa encontró en el rosario no solo un refugio, sino un camino místico que la llevó a las moradas más profundas del castillo interior, donde el alma se encuentra cara a cara con Dios. En sus cartas a las hermanas carmelitas, especialmente en aquellas que escribió desde el monasterio de San José en Ávila durante los años más duros de la Reforma del Carmelo, Teresa menciona algo que muy pocos han notado. Ella no rezaba el rosario como una simple repetición de oraciones, sino como un diálogo íntimo con María, donde cada Ave María era una conversación real, un intercambio de amor entre dos corazones que se comprenden sin necesidad de palabras elaboradas. Teresa descubrió que el secreto del rosario no está en la cantidad de veces que lo rezas, ni en la velocidad con la que pasas las cuentas, ni siquiera en la perfección de tu concentración, sino en algo mucho más profundo que tiene que ver con la disposición del corazón y con un secreto que María misma le reveló en una de sus experiencias místicas más íntimas. Pero antes de revelarte ese secreto, déjame contarte algo que Santa Teresa vivió en carne propia y que cambió para siempre su forma de entender el rosario. Había una época en la vida de Teresa, antes de su conversión definitiva, cuando ella rezaba el rosario por obligación, sin sentir absolutamente nada, y lo confiesa con una honestidad brutal en su autobiografía, diciendo que prefería cualquier otra penitencia antes que rezar, porque la oración le parecía un tormento insoportable. Che, la santa más mística de la Iglesia, la mujer que reformó el Carmelo y que escribió sobre las moradas del alma, con una profundidad que quita el aliento, confesando que hubo años en los que rezar el rosario le parecía una carga pesada. Esto nos enseña algo fundamental, en que la sequedad espiritual, esa sensación de que tus oraciones rebotan contra el techo y no llegan a ninguna parte, no es señal de que Dios te abandonó, ni de que María no te escucha, sino parte del camino que todos debemos recorrer para llegar a la verdadera oración del corazón. Si este mensaje está llegando a tu alma, dale me gusta y comenta qué oración te sostuvo en tu momento más difícil. Tu testimonio puede ser el consuelo que otra persona necesita escuchar hoy. El momento decisivo llegó cuando Teresa, después de años de lucha interior, decidió hacer algo diferente con su rosario. En lugar de concentrarse en terminar rápido las 50 Ave Marías para cumplir con su deber religioso, comenzó a imaginar con todo detalle cada misterio que rezaba, a visualizar las escenas del Evangelio como si estuviera presente en ellas, a sentir el dolor de María al pie de la cruz o su alegría en la Anunciación, a conversar con ella como una hija conversa con su madre cuando el corazón está destrozado y necesita el abrazo que solo una madre puede dar. Y fue entonces, en ese preciso momento de su vida espiritual, cuando Teresa experimentó lo que ella describe en sus escritos como una transformación tan profunda que el rosario dejó de ser una obligación
para convertirse en el momento más esperado de su día, en el encuentro más íntimo con el cielo, en la conversación más consoladora que su alma podía tener. Santa Teresa descubrió que María no quiere oraciones perfectas ni recitaciones impecables, sino corazones abiertos, almas sinceras que se acercan a ella con la misma confianza con la que un niño pequeño corre hacia los brazos de su madre cuando tiene miedo, cuando está herido. El secreto del rosario, ese misterio que Teresa reveló en sus cartas más íntimas a las hermanas que más amaba, es que cada cuenta del rosario es una oportunidad de entregarle a María algo específico que te está robando la paz. Una preocupación, un dolor, un miedo, una culpa, una relación rota, una enfermedad que avanza, una soledad que aplasta. No se trata de rezar 50 Ave Marías pensando en tus problemas de forma difusa y general, sino de ir entregando conscientemente, cuenta por cuenta, cada herida de tu corazón, cada peso que llevas sobre los hombros, cada lágrima que has derramado en secreto, confiándole a María cada detalle de tu sufrimiento como si estuvieras vaciando un cofre lleno de piedras pesadas que has cargado durante años. Carmen, de Sevilla, nos compartió su testimonio hace un mes y me llegó tan profundo al corazón que tengo que leértelo. Ella nos escribió después de años alejada de la iglesia por el dolor de haber perdido a mi hija de 15 años en un accidente. Alguien me envió uno de tus videos sobre Santa Teresa. Decidí intentarlo una vez más. Tomé mi rosario viejo, ese que mi abuela me regaló antes de morir. Y en lugar de rezarlo como antes, comencé a hablarle a María en cada cuenta. Le dije: María, aquí está mi rabia contra Dios por haberme quitado a mi niña. María, aquí está mi culpa por no haber podido salvarla. María, aquí está mi desesperación que me hace querer morirme también, Ann. Y cuando terminé el rosario, Rosa María, te juro por lo más sagrado que sentí algo que no había sentido en 5 años, sentí paz. No desapareció el dolor, pero sentí que María estaba ahí, que me escuchaba, que mi hija estaba con ella en el cielo. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez desde el entierro. Ann, este es el poder del rosario, cuando se reza con el corazón abierto, cuando dejas de cumplir una fórmula religiosa y comienzas una conversación real con la Madre de Dios. Pero hay más, porque Santa Teresa también reveló algo que pocos saben sobre los misterios del rosario. Ella enseñaba a sus hermanas carmelitas que cada misterio tiene un poder específico para sanar un tipo particular de sufrimiento del alma. Los misterios gozosos, aquellos que contemplan la anunciación, la visitation, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo y el niño perdido y hallado, tienen el poder de restaurar la esperanza en corazones que ya no creen que algo bueno pueda sucederles, en almas que perdieron la capacidad de alegrarse, en personas que sienten que su vida es un desierto donde nada florece. Cuando rezas los misterios gozosos con verdadera atención, imaginando la alegría de María al recibir el mensaje del ángel o su felicidad al visitar a su prima Isabel, estás permitiendo que esa misma alegría sobrenatural comience a filtrarse en tu corazón endurecido por el dolor. Estás abriendo una ventana en el cuarto oscuro de tu alma para que entre un rayo de luz que pensabas que nunca volverías a ver. Los misterios dolorosos, aquellos que contemplan la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario y la crucifixión, tienen el poder de transformar tu propio sufrimiento en ofrenda sagrada, en participación mística en la pasión de Cristo. Santa Teresa enseñaba que cuando estás atravesando un dolor tan grande que te sientes morir, cuando la enfermedad te quebranta, cuando la traición te destroza, cuando la pérdida te vacía, los misterios dolorosos te permiten unir tu sufrimiento al de Jesús en la cruz, y en ese momento tu dolor deja de ser algo absurdo y sin sentido para convertirse en algo redentor, en algo que tiene valor eterno, en algo que puede salvar almas. Javier de Medellín nos contó que cuando estaba en el hospital luchando contra el cáncer de páncreas, rezaba solo los misterios dolorosos cada día, y nos escribió: cada vez que contemplaba a Jesús cargando la cruz, sentía que Él cargaba mi cruz conmigo. Ya no estaba solo en mi agonía, y cuando muriera, moriría unido a Él. Los misterios gloriosos que contemplan la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María y su coronación como Reina del Cielo, tienen el poder de recordarte que esta vida no es todo, que hay una eternidad esperándote, que la muerte no tiene la última palabra, que cada lágrima será enjugada, que cada injusticia será reparada, que cada dolor tendrá sentido cuando finalmente veas el rostro de Dios cara a cara. Santa Teresa repetía constantemente a sus hermanas: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas palabras brotan directamente de la contemplación de los misterios gloriosos, de esa certeza absoluta de que el cielo es real, de que María ya está allí, reinando como reina, de que un día tú también estarás allí si perseveras en la fe. Los misterios luminosos, que fueron añadidos por el Papa Juan Pablo II, pero que están en perfecta armonía con la espiritualidad teresiana, contemplan el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, el anuncio del reino, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Estos misterios tienen el poder de iluminar tu mente cuando estás confundido, cuando no sabes qué camino tomar, cuando las decisiones te paralizan, cuando sientes que caminas en tinieblas sin saber hacia dónde ir. Teresa de Ávila vivió constantemente en esa tensión de tener que tomar decisiones difíciles sobre la reforma del Carmelo, sobre fundar nuevos conventos en medio de la oposición feroz, sobre discernir qué venía de Dios y qué venía de su propia imaginación. Y ella testifica que en los momentos de mayo era confusión, la contemplación de Cristo como luz del mundo, especialmente en el misterio de la transfiguración, le daba la claridad que necesitaba para dar el siguiente paso en la oscuridad. Ahora bien, déjame revelarte el secreto más profundo que Santa Teresa descubrió sobre el rosario, ese que ella guardaba para sus hijas espirituales más cercanas. Teresa enseñaba que el rosario de la Reina del Cielo no funciona como una fórmula mágica donde dices las palabras correctas y obtienes resultados automáticos, sino como un proceso de transformación gradual donde María va moldeando tu corazón poco a poco, rosario tras rosario, día tras día, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras cuando comenzaste a rezarlo. Es como el agua que cae gota a gota sobre una roca durante años, hasta que finalmente la perfora, o como el sol que sale cada mañana y va derritiendo lentamente la nieve acumulada durante el invierno. El rosario no cambia tu vida exterior de la noche a la mañana. No hace que desaparezcan mágicamente tus problemas ni que tus enfermedades se curen instantáneamente, pero sí transforma tu corazón de tal manera que comienzas a ver todo con ojos diferentes, a sentir todo con un corazón diferente, a enfrentar las mismas dificultades, pero con una fortaleza interior que antes no tenías. Santa Teresa explicaba esto con una imagen bellísima que tomó de su experiencia en los jardines del Carmelo. Decía que el alma es como un jardín que necesita ser regado constantemente para que florezcan las virtudes, y el rosario es como un sistema de riego celestial donde María misma va regando tu alma con la gracia que brota del corazón de su hijo Ana al principio. Cuando comienzas a rezar el rosario, es como si tuvieras que sacar agua de un pozo muy profundo con un balde pequeño. Y todo es esfuerzo, cansancio, sequedad. Pero si perseveras, si sigues rezando, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando parece que tus oraciones no sirven para nada, llega un momento en que María instala un sistema de riego más eficiente en tu alma, y el agua de la gracia comienza a fluir con menos esfuerzo de tu parte. Y si perseveras aún más, llega un día en que el jardín de tu alma se riega casi solo, porque María ha establecido allí una conexión tan profunda con el cielo que la gracia fluye constantemente como un manantial que nunca se seca. Rosa María de Buenos Aires nos escribió un testimonio que ilustra perfectamente esto que Santa Teresa enseñaba. Nos dijo: comencé a rezar el rosario hace 10 años, cuando la soledad me consumía después de la jubilación y de que mis hijos se mudaran a otras ciudades. Los primeros años fueron durísimos. Rosa María me dormía en medio del rosario, me distraía pensando en mis problemas, sentía que no servía para nada, pero algo dentro de mí, una vocecita que ahora sé que era María, me decía que siguiera, que no abandonara. Día tras día, rosario tras rosario, a veces llorando de frustración porque no sentía nada, pero hace como 2 años algo cambió. No sé explicarte que ni cómo, pero de repente el rosario se convirtió en mi momento favorito del día. Ahora, cuando tomo las cuentas, siento que María está ahí conmigo, siento su presencia maternal, siento que me habla sin palabras, y mi vida exterior no ha cambiado mucho. Sigo viviendo sola, mis hijos siguen lejos, pero yo ya no soy la misma. Tengo una paz que antes no tenía, una alegría que brota de adentro, aunque afuera todo siga igual. Hay 3 claves prácticas que Santa Teresa daba a sus hermanas para rezar el rosario con ese poder transformador que estamos hablando. La primera clave es la lentitud. Teresa insistía en que es mejor rezar un solo misterio con verdadera atención y amor que rezar el rosario completo a toda velocidad sin poner el corazón.
Ella decía que María prefiere una sola Ave María rezada con el corazón desgarrado de sinceridad que 1000 Ave Marías rezadas con la boca mientras la mente está en otro lugar. Así que si tienes poco tiempo, si tu vida está llena de responsabilidades que te agobian, no te sientas culpable por rezar solo un misterio al día, pero hazlo con toda tu alma. Imagina la escena evangélica con todos los detalles que puedas. Colócate dentro de esa escena como si fueras uno de los personajes. Habla con María. ¿Cómo hablarías con tu madre si estuviera físicamente a tu lado? Eso vale más que rezar 3 rosarios completos de forma mecánica. La segunda clave que Santa Teresa enseñaba es la entrega específica. Esto es fundamental y es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Cuando comiences cada misterio del rosario, antes de rezar el Padre Nuestro inicial, toma unos segundos para identificar algo específico que quieres entregarle a María en ese misterio. Puede ser un miedo concreto, como el miedo a la enfermedad que te atormenta cada noche. Puede ser una relación específica que está rota, como la relación con tu hijo que no te habla hace años. Puede ser una culpa particular que te persigue, como esa decisión que tomaste hace tiempo y que ahora te pesa en la conciencia. Nómbralo en silencio o en voz alta si estás sola. Dile a María exactamente qué es lo que le estás entregando en ese misterio. Y luego, mientras rezas las 10 Ave Marías, imagina que cada una es como un paquete que le estás dando a María, un paquete que contiene ese pedazo de tu dolor. Y visualiza cómo ella lo recibe con sus manos maternales y lo lleva al corazón de Jesús. La tercera clave que Santa Teresa revelaba es la perseverancia sin expectativas inmediatas. Este es quizá el consejo más difícil de seguir, pero también el más liberador. Teresa advertía contra la tentación de rezar el rosario como si fuera una transacción comercial con el cielo, donde tú cumples con tu parte rezando y esperas que Dios cumpla su parte, dándote exactamente lo que pediste en el tiempo que tú decidiste. La fe no funciona así. María no es una máquina expendedora celestial donde introduces tus oraciones y sale automáticamente tu milagro. El rosario es un camino de transformación interior, donde tú le entregas a María tus cargas y ella te va dando, poco a poco, la fortaleza para llevarlas o la gracia para que se resuelvan según la voluntad de Dios, que siempre es más sabia que la nuestra. Teresa repetía constantemente que debemos rezar con confianza total, pero también con desapego total del resultado, sabiendo que María conoce mejor que nosotros lo que realmente necesitamos. Miguel de los Ángeles nos compartió cómo aplicó estos 3 consejos de Santa Teresa en su vida. Él es un inmigrante mexicano que trabaja en la construcción 14 horas al día para mantener a su familia. Y nos escribió en Rosa María: yo pensaba que no tenía tiempo para rezar el rosario porque llegaba a casa destrozado y solo quería dormir. Pero después de ver tu video, decidí intentar algo diferente. Cada mañana, antes de salir a trabajar, me levanto 15 minutos más temprano y rezo solo un misterio, pero lo hago despacio, con todo mi corazón. Le entrego a María mi cansancio, mi preocupación por pagar las cuentas, mi miedo de que me deporten y me separen de mis hijos. Y Rosa María, te juro que esos 15 minutos me dan más fuerza que una hora extra de sueño. Llevo 6 meses haciéndolo y aunque mi situación laboral sigue siendo difícil, yo me siento diferente por dentro. Tengo una paz que no puedo explicar. Siento que María camina conmigo en esas obras de construcción donde trabajo. Santa Teresa también revelaba algo que muy pocos saben sobre el rosario, que tiene un poder especial de protección contra las tentaciones y los ataques espirituales. En sus escritos sobre el castillo interior, Teresa describe cómo las almas que avanzan en la vida espiritual enfrentan ataques cada vez más sutiles y sofisticados del enemigo, tentaciones que ya no son groseras como al principio, sino que se disfrazan de bien, y escrúpulos religiosos de desalientos que parecen legítimos. Y Teresa testifica que el rosario actuaba como un escudo poderoso contra estos ataques, porque cuando el alma está unida a María a través de la oración del rosario, el enemigo no puede acercarse con sus engaños. Es como si María extendiera su manto protector sobre esa alma y la guardara de todo mal. Por eso, Teresa recomendaba llevar siempre el rosario consigo, no como un amuleto mágico, sino como un recordatorio constante de que estamos bajo la protección de la Reina del Cielo. Hay un pasaje en las cartas de Santa Teresa, específicamente en una carta que escribió a la Madre María de San José en el año 1576, donde Teresa cuenta una experiencia mística que tuvo con el rosario. Ella narra que una noche, después de haber pasado horas en oración contemplativa en la capilla del convento, sintió que María se le aparecía o con los ojos corporales, sino con los ojos del alma. Como ella siempre aclaraba
y le mostraba algo que Teresa describe como el poder oculto del rosario que pocas almas descubren. María le hizo comprender que cada Ave María es como un hilo de oro que teje una conexión entre el cielo y la tierra, y que cuando muchas personas rezan el rosario al mismo tiempo, se forma una red de hilos dorados que sostiene al mundo entero, que impide que la humanidad caiga completamente en la oscuridad. Teresa entendió en ese momento que su rosario personal no era solo para su beneficio individual, sino que formaba parte de una oración comunitaria, inmensa que atraviesa los siglos, que incluye a todos los santos que rezaron el rosario antes que ella y a todos los que lo rezarán después. Una comunión de oraciones que sostiene la Iglesia y salva almas que ni siquiera conocemos. Esta revelación cambia completamente la forma en que entendemos el rosario. No lo rezamos solo para obtener favores personales, aunque es legítimo pedirle a María por nuestras necesidades. Lo rezamos también como parte de nuestra misión de sostener al mundo con nuestra oración, de ser esos hilos dorados que María necesita para tejer su plan de salvación. Cuando rezas tu rosario esta noche en la soledad de tu habitación, cuando nadie te ve y cuando quizá ni siquiera sientes nada especial, estás participando en algo enormemente más grande que tú. Estás uniéndote a millones de almas en todo el mundo que en este preciso momento también están rezando sus rosarios y juntos están formando esa red de oro que sostiene a la humanidad. Tu rosario importa. Tu oración, aunque te parezca pequeña e insignificante, es una pieza fundamental en el plan de Dios. Luz Marina, de Bogotá, nos escribió un testimonio que me hizo llorar cuando lo leí. Ella nos contó: la violencia en Colombia nos obligó a dejar nuestra tierra y huir a la ciudad con mis 6 hijos pequeños. Perdimos todo, nuestra casa, nuestras tierras, nuestra forma de vida. Llegamos a Bogotá sin nada, viviendo en un cuarto prestado, sin trabajo, sin esperanza. Una señora de la parroquia me regaló un rosario y me dijo que lo rezara todos los días pidiéndole a María que nos protegiera. Y yo, Rosa María, te confieso que al principio lo hacía sin fe, solo porque esa señora había sido buena conmigo y no quería defraudarla, pero seguí rezándolo mecánicamente cada noche. Después de acostar a mis hijos en ese cuarto frío y húmedo, pasaron 6 meses sin que nada cambiara externamente, pero algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir que no estábamos solos, que alguien nos cuidaba, y poco a poco, de formas que solo puedo llamar milagrosas, las cosas comenzaron a acomodarse. Conseguí trabajo limpiando casas, luego mis hijos mayores encontraron trabajos también. Después pudimos alquilar una casa pequeña, pero digna. Han pasado 5 años desde entonces, Rosa María. Y ahora tenemos una vida sencilla, pero llena de paz. Y yo sigo rezando mi rosario cada noche, ya no mecánicamente, sino con lágrimas de gratitud, porque sé que María nos sacó del abismo. Santa Teresa enseñaba también algo hermoso sobre cómo rezar el rosario por otras personas, especialmente por aquellas que están alejadas de Dios o que están pasando por situaciones desesperadas. Ella decía que cuando rezas el rosario por alguien más, estás pidiendo a María que vaya a buscar a esa alma, que la rodee con su amor maternal, que ablande su corazón endurecido, que le muestre el camino de regreso a Dios. Y Teresa afirmaba con total convicción que María nunca ignora un rosario rezado por la conversión de un alma, aunque los frutos de ese rosario tarden años en verse. Si tienes un hijo que se alejó de la fe, un esposo que ya no cree, un familiar que está perdido en las adicciones, un amigo que está al borde del suicidio, reza el rosario por esa persona con la certeza absoluta de que María está escuchando y está actuando, aunque tú no veas resultados inmediatos. La Reina del Cielo es implacable en su amor, es incansable en su búsqueda de las ovejas perdidas, y tu rosario es la oración que le da permiso para actuar con todo su poder maternal en la vida de esa persona. Francisco de Barcelona nos contó una historia que demuestra exactamente esto que Santa Teresa enseñaba. Él nos escribió: mi hijo estaba perdido en las drogas, había abandonado la universidad, vivía en la calle, no quería saber nada de nosotros. Durante 3 años, mi esposa y yo rezamos el rosario completo todos los días por su conversión, a veces llorando de desesperación porque no veíamos ningún cambio. Pasaban los meses y nuestro hijo seguía igual o peor. Hubo momentos en que pensamos que era inútil, que estábamos perdiendo el tiempo, pero algo nos empujaba a seguir, una voz interior que nos decía a no abandonen. María está trabajando aunque ustedes no lo vean. Y un día, cuando ya llevábamos 3 años y medio rezando sin ver resultados, nuestro hijo apareció en la puerta de casa, sucio, enfermo, destrozado, pero llorando y diciéndonos: Ana, ayúdenme, no puedo más, quiero salir de esto. Ahora han pasado 2 años. Él está limpio,
Volvió a estudiar, recuperó su vida, y cuando le preguntamos qué fue lo que lo hizo regresar, él nos dijo algo que nunca olvidaré. Yo sentía que alguien me perseguía con amor, que no me dejaba en paz, que me llamaba constantemente aunque yo no quisiera escuchar. Ahora sé que era la Virgen María respondiendo a sus oraciones. Quiero que entiendas algo fundamental, que Santa Teresa repetía constantemente a sus hermanas: el rosario no es una obligación pesada que cumples para ganarte el cielo o para evitar el castigo divino. El rosario es un regalo, un privilegio inmenso, una oportunidad de oro que María te da para que entres en intimidad con ella y con su Hijo. Cada vez que tomas el rosario entre tus manos, la Reina del Cielo se inclina desde su trono de gloria para escucharte personalmente, para recibir lo que le quieres entregar, para darte el consuelo que necesitas. No hay ser humano en la tierra, por más poderoso o famoso que sea, que tenga acceso directo e inmediato a la Reina del Universo. Pero, ¿tú sí lo tienes? Cada vez que rezas un Ave María, estás hablando directamente con la Madre de Dios. Eso debería llenarte de asombro, de gratitud, de alegría. Carlos, de Córdoba, nos escribió algo que refleja perfectamente este cambio de perspectiva que Santa Teresa quería que tuviéramos. Él nos dijo: a mi matrimonio estaba al borde del abismo. Llevábamos años sin hablarnos realmente, solo coexistiendo en la misma casa como dos extraños. Una prima me dijo que rezara el rosario por mi matrimonio, y yo accedí, pero sin mucha convicción. Empecé a rezarlo mecánicamente, casi con resentimiento, como diciendo: bueno, María, si tanto poder tienes, arregla tú este desastre. Pero después de unas semanas, algo cambió en mí. Empecé a ver el rosario no como una tarea, sino como mi momento de paz, mi refugio. Y en lugar de pedirle a María que cambiara a mi esposa, empecé a pedirle que me cambiara a mí, que me mostrara mis propios errores, que ablandara mi corazón endurecido por años de orgullo. Y Rosa María, lentamente, muy lentamente, mi matrimonio comenzó a sanar. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso gradual donde ambos fuimos cambiando. Ahora llevamos un año rezando el rosario juntos cada noche antes de dormir, y nuestra relación es mejor que nunca. El rosario salvó nuestro matrimonio, pero primero tuvo que salvarme a mí, Añay. Hay un último secreto que Santa Teresa revelaba sobre el rosario, y es, quizá, el más poderoso de todos. Ella enseñaba que cuando rezas el rosario, en los momentos más oscuros de tu vida, cuando el dolor es tan grande que ni siquiera puedes pronunciar las palabras claramente porque los sollozos te ahogan, cuando estás tan destrozado que apenas puedes sostener las cuentas entre tus manos temblorosas, ese es precisamente el rosario que tiene más valor ante los ojos de Dios. Ese es el rosario que María atesora como el más precioso, porque brota de un corazón completamente quebrantado que no tiene dónde más acudir. Teresa vivió esto en carne propia durante sus enfermedades atroces, cuando el dolor físico era tan intenso que apenas podía respirar, y aún así se aferraba a su rosario como un náufrago se aferra a la última tabla flotante en medio del océano embravecido. Y ella testifica que en esos momentos de agonía, cuando rezaba su rosario entre lágrimas y gemidos, sentía la presencia de María de forma tan real, tan tangible, que era como si estuviera físicamente a su lado sosteniéndole la mano. Esperanza de Miami nos compartió un testimonio que ilustra exactamente esto que Santa Teresa experimentó. Ella nos escribió cómo en Migrante Indocumentada sentía que Dios me había abandonado. Trabajaba 3 empleos para enviar dinero a mis hijos que dejé en El Salvador. Vivía con el terror constante de ser deportada. Dormía en un cuarto compartido con otras 6 personas, no tenía un solo momento de paz. Una compañera de trabajo me regaló un rosario y me dijo: rézalo cuando sientas que ya no puedes más, y yo lo guardé sin mucha fe. Pero una noche, después de trabajar 16 horas seguidas limpiando oficinas, llegué al cuarto y me derrumbé. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Sentía que me estaba volviendo loca, que no podía seguir así. Y en medio de ese llanto desesperado vi el rosario sobre mi cama y lo agarré. Ni siquiera sabía rezarlo bien, Rosa María. Solo repetía Dios te salve María una y otra vez mientras lloraba. Y te juro que sentí algo, una presencia, una paz que descendió sobre mí como un manto tibio. No solucionó mis problemas, pero me dio la fuerza para levantarme al día siguiente y seguir adelante. Eso fue hace 8 años. Ahora tengo mis papeles, trabajo dignamente y estoy a punto de traer a mis hijos conmigo. Y cada noche, antes de dormir, rezo mi rosario y le doy gracias a María por haberme sostenido cuando estaba a punto de quebrarme. Santa Teresa también enseñaba algo muy práctico sobre cómo crear el ambiente adecuado para rezar el rosario. Ella recomendaba buscar un lugar tranquilo donde puedas estar sin interrupciones.
aunque sea solo por 15 o 20 minutos. Si vives en una casa llena de gente y no tienes privacidad, Teresa decía que hasta un closet puede convertirse en tu pequeño oratorio. En tu Carmelo personal donde te encuentras con María solas, enciende una vela si puedes, no por superstición, sino porque la luz suave de una vela ayuda a crear una atmósfera de recogimiento y oración. Ten una imagen de María frente a ti. Puede ser una estampa sencilla o una estatua, algo que te ayude a visualizarla mientras le hablas. Y si es posible, ten tu Biblia a mano para leer brevemente el pasaje evangélico correspondiente a cada misterio antes de rezarlo, porque eso te ayuda a entrar más profundamente en la contemplación de ese misterio. Pero Teresa también entendía que no siempre es posible crear ese ambiente ideal, que muchas veces tienes que rezar el rosario en medio del caos de tu vida diaria, en el camino al trabajo, mientras preparas la comida, mientras cuidas a tus hijos pequeños. Y ella decía que eso también está bien, que María entiende perfectamente las limitaciones de tu vida y que acepta tu rosario rezado en medio del ruido y las distracciones. Con el mismo amor con que acepta el rosario rezado en la quietud perfecta de una capilla, lo importante no es el lugar externo, sino la disposición interna del corazón. Puedes rezar el rosario en el metro camino al trabajo, y ese rosario vale tanto como el que reza una monja contemplativa en su celda, siempre y cuando lo reces con sinceridad de corazón, algo que Santa Teresa enfatizaba mucho y que es crucial para entender el poder del rosario. Es que cada misterio no es solo un evento histórico que sucedió hace 2000 años, sino una realidad espiritual que continúa sucediendo ahora mismo en el mundo invisible de la gracia. Cuando contemplas el misterio de la Anunciación, no estás solo recordando algo que pasó, estás uniéndote a ese momento eterno en que María dijo: hágase en mí según tu palabra, y estás permitiendo que esa misma palabra de Dios se encarne en tu propia vida. Cuando contemplas el misterio de la crucifixión, no estás solo mirando hacia atrás a un evento del pasado, estás participando en ese sacrificio que continúa siendo ofrecido en cada Eucaristía celebrada en el mundo. Estás uniendo tu propio sufrimiento a la cruz de Cristo. Esta es una comprensión profundamente mística del rosario que transforma completamente la forma en que lo reza. Teresa de Ávila también revelaba que hay ciertos momentos del día que son especialmente poderosos para rezar el rosario. Ella recomendaba rezarlo temprano en la mañana, antes de que comiencen las actividades del día, porque eso consagra todo tu día a María y la invita a caminar contigo en cada momento. Pero si no eres persona de mañana, Teresa decía que la noche también es un tiempo hermoso para el rosario, especialmente antes de dormir, porque permite que te duermas en compañía de María y que ella guarde tus sueños. Hay algo profundamente consolador en dormirse con el rosario entre las manos después de haberle entregado a María todas las preocupaciones del día, sabiendo que ella vela tu sueño como una madre vela el sueño de su hijo pequeño. Juan Carlos de San Antonio nos compartió: yo trabajo en el turno de noche en una fábrica, y cuando llego a casa al amanecer, todos duermen. Me siento en la cocina con una taza de café, completa omenchi, agotadú, y rezo mi rosario mientras amanece. Ver salir el sol mientras rezo se ha convertido en mi momento más sagrado del día. Es como si cada amanecer me recordara que no importa cuán oscura fue la noche, siempre llega la luz. Y María está ahí conmigo, acompañándome en mi cansancio, dándome fuerzas para seguir proveyendo para mi familia. Ahora déjame darte algunos consejos muy prácticos, que Santa Teresa hubiera dado para cuando sientes que el rosario se vuelve monótono o cuando las distracciones te abruman. Lo primero es no desanimarte cuando tu mente se dispersa durante el rosario. Teresa era muy realista sobre esto y decía que hasta los santos más avanzados en la vida espiritual experimentan distracciones durante la oración. Lo importante no es lograr una concentración perfecta del principio al fin, sino regresar gentilmente tu atención a la oración cada vez que notes que te distraíste. Es como entrenar un músculo. Cada vez que regresas tu atención, estás fortaleciendo tu capacidad de oración. No te frustres, no te juzgues duramente. Simplemente regresa con paciencia y humildad. Lo segundo que Teresa aconsejaba es variar la forma en que rezas el rosario para mantenerlo fresco. Algunos días puedes rezarlo contemplando las imágenes de cada misterio con tus ojos cerrados, visualizando cada escena con todo detalle. Otros días puedes rezarlo caminando despacio por tu casa o por un parque, permitiendo que el movimiento del cuerpo ayude a tu espíritu a entrar en oración. Otros días puedes rezarlo frente al Santísimo Sacramento. Si tienes una iglesia cerca,
con adoración perpetua. Otros días puedes rezarlo escuchando música sacra suave de fondo. Teresa animaba a sus hermanas a ser creativas en su vida de oración, a encontrar la forma que más les ayudara a conectarse con Dios, porque el Espíritu Santo es infinitamente creativo y se adapta a la personalidad única de cada alma. Lo tercero que Santa Teresa enseñaba es incorporar pequeñas jaculatorias personales entre las Avemarías. Una jaculatoria es una oración breve que brota espontáneamente del corazón. Por ejemplo, después de una Ave María puedes añadir en silencio a María: ayúdame en este dolor, oh Madre. Intercede por mi hijo, oh Reina del Cielo. Dame paz. En estas jaculatorias personalizan tu rosario, lo convierten en una conversación más íntima y menos mecánica. Teresa hacía esto constantemente, intercalando entre las oraciones formales del rosario sus propios suspiros del corazón, sus propias peticiones urgentes, sus propias lágrimas transformadas en palabra. María del Carmen de Valencia nos escribió: yo añadí una costumbre hermosa a mi rosario que aprendí de mi abuela. Después de cada misterio, antes de pasar al siguiente, hago una pausa y le cuento a María algo específico de mi vida ese día. Puede ser algo que me preocupa, algo por lo que estoy agradecida, algo que me hizo reír, algo que me hizo llorar. Es como si el rosario se hubiera convertido en mi diario personal con María, donde le cuento todo como una hija le cuenta todo a su madre. Y desde que hago esto, el rosario dejó de ser una obligación para convertirse en mi momento más esperado del día en Santa Teresa. También hablaba sobre el poder especial del rosario rezado en familia. Ella vivió en una época donde las familias rezaban juntas el rosario cada noche, y veía en esta práctica un tesoro espiritual incalculable. Cuando una familia se reúne para rezar el rosario, están invitando a María a ser parte de su hogar. Están consagrando su casa como un pequeño santuario. Están tejiendo entre ellos lazos espirituales que son más fuertes que cualquier lazo de sangre. Teresa decía que las familias que rezan juntas el rosario tienen una protección especial contra las divisiones, las peleas destructivas, la frialdad emocional que destruye tantos hogares. No significa que no tendrán problemas, pero sí significa que tendrán la gracia para superarlos unidos. Ana Sofía de Monterrey nos compartió: en nuestra familia comenzamos a rezar el rosario juntos hace 5 años, cuando mi esposo casi nos abandona por otra mujer. Yo estaba destrozada, mis 3 hijos estaban confundidos y dolidos. Una vecina me sugirió que reuniera a toda la familia cada noche para rezar el rosario por la restauración de nuestro hogar. Al principio fue incómodo, mis hijos adolescentes se quejaban, mi esposo participaba a regañadientes, pero insistimos. ¿Y Rosa María? No te miento cuando te digo que el rosario salvó nuestra familia. Poco a poco, esos 20 minutos cada noche se convirtieron en nuestro momento de unión. Empezamos a hablar después del rosario, a compartir lo que nos preocupaba, a escucharnos realmente. Mi esposo rompió esa relación y volvió completamente al hogar. Ahora mis hijos, que ya son adultos, me llaman por teléfono a la hora del rosario para rezarlo conmigo, aunque vivan lejos. El rosario tejió en nuestra familia un lazo que nada puede romper. Déjame compartirte ahora un secreto que Santa Teresa guardaba. Para las almas que verdaderamente querían profundizar en el rosario, ella enseñaba que existe lo que llamaba el rosario contemplativo, una forma de rezar lo que va más allá de las palabras y entra en el silencio místico. Una vez que has practicado el rosario durante mucho tiempo, una vez que las oraciones se han grabado tan profundamente en tu corazón que fluyen casi automáticamente, puedes comenzar a experimentar momentos donde las palabras se vuelven secundarias y lo que importa es la comunión silenciosa con María y con Jesús. En estos momentos, que Teresa llamaba oraciones de quietud, el alma descansa en la presencia divina sin necesidad de muchas palabras, simplemente estando allí, amando, siendo amada. Si alguna vez experimentas esto durante tu rosario Notte y Asosts, no pienses que te estás distrayendo. Al contrario, has entrado en un nivel más profundo de oración que está más allá de las palabras. Teresa explicaba esto con una analogía hermosa. Decía que al principio de la vida espiritual, el alma es como una niña pequeña que necesita hablar constantemente con su madre, hacerle 1000 preguntas, contarle 1000 cosas, pero a medida que crece y madura en el amor, llega un momento en que puede estar simplemente sentada junto a su madre en silencio, sin necesidad de palabras. Y ese silencio compartido es más elocuente que todas las conversaciones. Así es el rosario contemplativo. Llegas a un punto donde simplemente estar en presencia de María, sosteniendo el rosario en tus manos mientras tu corazón descansa en su amor maternal, es suficiente. No todos llegarán a este nivel,
y no es necesario para la salvación, pero es un regalo que María da a quienes perseveran fielmente en rezar su rosario día tras día, año tras año. Ahora bien, es muy importante que entiendas algo que Santa Teresa advertía claramente. El rosario no es un sustituto de la Eucaristía ni de los sacramentos. El rosario es una oración poderosísima, pero nunca reemplaza la misa dominical. Nunca reemplaza la confesión regular, nunca reemplaza tu relación directa con Cristo en la Eucaristía. Teresa era muy clara en esto porque en su época había personas que pensaban que con rezar muchos rosarios ya no necesitaban ir a misa o confesarse. El rosario te lleva a los sacramentos, te prepara para recibirlos mejor, te ayuda a vivir su gracia más plenamente, pero no lo sustituye. María misma, si pudiera hablarte audiblemente, te diría: hijo mío, reza mi rosario, pero sobre todo, acércate a mi Hijo en la Eucaristía, porque ese es el alimento verdadero que tu alma necesita para vivir en Patricia, de Cali. Nos escribió algo que refleja perfectamente este balance que Santa Teresa enseñaba. Ella nos di yo, durante años, recé el rosario diariamente, pero dejé de ir a misa porque los domingos trabajaba. Pensaba que con mi rosario era suficiente, hasta que un día, rezando precisamente el rosario, sentí una voz interior que me decía claramente: el rosario te prepara para la Eucaristía, pero no la reemplazan. Esa voz me sacudió profundamente. Hablé con mi jefe, arreglé mi horario para poder asistir a misa, y Rosa María, cuando volví a comulgar después de años de ausencia, entendí lo que me faltaba. El rosario es hermoso y poderoso, pero la Eucaristía es el centro de todo. Ahora hago ambas cosas. Rezo mi rosario diario y voy a misa cada domingo sin falta, y mi vida espiritual se transformó completamente. Quiero hablarte también sobre algo que Santa Teresa enfatizaba mucho en el rosario como escuela de virtudes. Cada misterio del rosario no solo te enseña algo sobre Jesús y María, sino que te invita a imitar una virtud específica. Cuando contemplas la humildad de María en la Anunciación, estás siendo invitada a cultivar humildad en tu propia vida. Cuando contemplas la caridad de María en la Visitación, estás siendo llamada a salir de ti misma para servir a quien lo necesita. Cuando contemplas la pobreza de María en el nacimiento de Jesús, estás siendo invitada a desprenderte de las cosas materiales y a confiar en la providencia divina. Cada misterio es una lección práctica de cómo vivir el Evangelio en tu día a día. Teresa aconsejaba a sus hermanas que al terminar cada misterio se preguntaran: ¿qué virtud me está enseñando este misterio? ¿Cómo puedo vivirla hoy en mi vida concreta? Y luego que hicieran un propósito específico. Por ejemplo, si rezaste el misterio de la Visitación y te impactó la caridad de María que fue a servir a su prima Isabel, tu propósito podría ser: hoy voy a visitar a mi vecina anciana que vive sola. Hoy voy a llamar a esa amiga que sé que está pasando por un momento difícil. Este es el rosario vivido, el rosario que transforma tu vida concreta y no solo tu interioridad. Hay algo más que Santa Teresa revelaba sobre el rosario, algo que pocas personas saben, aunque tiene un poder especial para la sanación interior de las heridas emocionales profundas. Teresa vivió en una época donde no se hablaba de trauma, de heridas de la infancia, de salud mental como hablamos hoy, pero ella entendía perfectamente que muchas personas llevan dentro heridas invisibles que condicionan toda su vida, heridas que les impiden amar, confiar, perdonar, ser felices. Y Teresa testificaba que el rosario, rezado con constancia y paciencia durante meses o años, tiene el poder de sanar estas heridas de una forma que ninguna terapia humana por sí sola puede lograr. No estoy diciendo que el rosario reemplaza la ayuda profesional cuando es necesaria, pero sí estoy diciendo que añade una dimensión de sanación espiritual que toca capas del alma donde ningún terapeuta puede llegar. Cuando entregas a María tus heridas en el rosario, cuando le permites que toque con su amor maternal esas partes rotas de tu corazón que nunca has mostrado a nadie, cuando lloras en su presencia todas las lágrimas que has guardado durante años, algo comienza a sanar. Es un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero real. Un día te das cuenta de que esa herida que antes te dolía constantemente ya no duele tanto. Otro día te sorprendes perdonando a alguien que pensabas que nunca podrías perdonar. Otro día te encuentras sonriendo genuinamente por primera vez en años. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que fue el rosario, rezado fielmente día tras día, el que fue sanando poco a poco esas heridas que parecían incurables, como el rocío matutino que desciende suavemente sobre los jardines del Carmelo en esas madrugadas silenciosas de oración, y que no se apresura a evaporarse, porque sabe que su misión es
nutrir cada flor, cada hoja, cada brote de vida que toca con su humedad bendita. Así actúa el rosario de la Reina del Cielo en tu alma cuando lo rezas con el corazón abierto. Santa Teresa de Ávila nos enseña con la sabiduría de quien vivió estas verdades místicas durante toda su vida, que cada cuenta del rosario es una semilla de gracia que María planta en el jardín de tu corazón, y que si perseveras en regarla con tus lágrimas, con tu fe, con tu constancia, incluso cuando no ves resultados, llegará el día en que ese jardín florecerá de formas que nunca imaginaste posibles. El secreto del rosario de la Reina del Cielo no es un método complicado ni una fórmula mágica, sino simplemente esto: abrir tu corazón completamente a María, entregarle todas tus cargas una por una y confiar con fe absoluta en que ella las llevará al corazón de su Hijo para que Él las transforme según su voluntad perfecta. Y si hoy, justo hoy, fuera el momento en que tu vida cambia para siempre porque finalmente comprendiste lo que Santa Teresa quiso decirte desde hace siglos, y si ese rosario que tienes guardado en un cajón o ese que llevas en el bolso sin rezarlo hace meses, es precisamente el instrumento que el cielo ha preparado para traerte la paz que tu alma tanto necesita. Y si estas palabras no llegaron a ti por casualidad, sino porque María misma te está llamando a una intimidad más profunda con ella, a través de su rosario, ¿estás dispuesto a tomar ese rosario hoy mismo, antes de que termine este día, y rezar aunque sea un solo misterio con todo tu corazón, entregándole a María eso que más te pesa, eso que te roba el sueño, ¿eso que te hace llorar en secreto? ¿Estás dispuesto a darle a María la oportunidad de mostrarte el poder transformador de su rosario en tu vida? Señor Jesús, recibe a cada persona que escucha estas palabras en este momento. Tú conoces sus dolores secretos, sus miedos profundos, sus esperanzas calladas. Te pedimos por intercesión de tu Madre Santísima, la Reina del Cielo, que toque sus corazones con tu gracia sanadora, que cuando tomen el rosario entre sus manos sientan tu presencia amorosa, que cuando recen cada Ave María experimenten el consuelo maternal de María, que cuando contemplen los misterios de tu vida vean reflejadas sus propias historias de dolor y esperanza. Concédeles la perseverancia para rezar el rosario incluso cuando no sientan nada, porque tú actúas más profundamente en el silencio de la fe que en el ruido de las emociones. Bajo el manto protector de Santa Teresa de Ávila y de María Santísima, confiamos estas intenciones a tu divina misericordia. Amén. Suscríbete a este canal si quieres seguir caminando con nosotros bajo la luz de Santa Teresa y descubrir más secretos de la vida espiritual que pueden transformar tu corazón. Mira el video que aparece en tu pantalla, donde te revelo otra enseñanza poderosa de Santa Teresa que puede cambiar tu forma de orar para siempre. Comparte este mensaje con quien necesita el consuelo de María hoy, porque quizá tu acción de compartir sea el instrumento que el cielo use para salvar un alma que está al borde de la desesperación. Escribe en los comentarios: Reina del Cielo, ruega por nosotros junto con tu nombre y ciudad, y deja tu petición de oración para que toda nuestra familia espiritual interceda por ti. Caminamos juntos bajo la luz de Dios, querida familia espiritual, y María camina con nosotros cada paso del camino. Santa Teresa, ruega por nosotros. Amén.